Estimado público, reanudaremos la sesión. He recibido una mini consulta que absuelvo con gusto, aunque creo que el que ha preguntado no está presente, sobre la importancia filosófica de estos pensadores franceses llamados los moralistas entre los siglos XVI y XVIII. Eran pensadores, estimado público, que premeditadamente estaban en el campo entre la ciencia, la política y la filosofía. Ninguno de ellos escribió temas estrictamente filosóficos, pero sin embargo eran espíritus muy originales, es decir, que mencionaron, tocaron y examinaron problemas que antes no habían sido tocados de manera sistemática, como es el caso justamente de La Rochefoucauld, quien estudió el subconsciente. Es un precursor de Sigmund Freud. Este duque de La Rochefoucauld fue comandante de tropas militares. Dirigió la famosa guerra civil que se llama la Fronda. Y él perdió la guerra pese a sus habilidades militares, porque él notó que había un factor no militar que era extremadamente importante, que era la manipulación de las conciencias, la propaganda del otro lado. Y esa propaganda que el gobierno centralista de Luis XIV produjo era realmente muy brillante y tocaba las fibras íntimas de los soldados. Entonces La Rochefoucauld notó que cualidades militares como estrategia, táctica, valor, valentía, no eran decisivos en una guerra, sino que lo que se llama ahora el lavado cerebral, la manipulación de las conciencias, era realmente tan importante como las capacidades técnico-militares. Él era uno de los autores favoritos de Nietzsche y de Freud. Si ustedes entran a internet, debe haber 500.000 por lo menos de entradas referidas a este personaje. Van a ver que él escribía en un sistema aforístico, o sea, un sistema de frases cortas, eso sí, muy elegantes, trabajadas durante décadas trabajadas, y él trata de llegar a grandes masas de lectores. Es lo contrario de Descartes o de los filósofos alemanes que escriben solamente para sus pares. De todas maneras, esta tradición filosófica francesa es muy importante hasta hoy. Esa tradición que une la literatura con la filosofía. Si ustedes piensan, por ejemplo, en filósofos franceses del siglo XX, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y otros, también han seguido la misma tradición que está entre literatura y filosofía. Digo esto porque no debemos, estimado público, tratar mal, menospreciar a autores que no son del tipo del tratado sistemático filosófico como Kant y Hegel. Simplemente hay otras tradiciones filosóficas también más cercanas a la literatura y que no por eso son de segunda clase. Y una gran parte de la literatura francesa es de ese tipo. Justamente la mención de La Rochefoucauld es importante porque Habermas nos da a entender, eso voy a ahora exponer brevísimamente, nos da a entender que la formación de una opinión pública racional es también, estimado público, algo negativo para muchos de los usuarios, lectores, etcétera, de estas obras. Es decir, siempre ha habido una resistencia muy grande
al pensamiento crítico, racionalista, probatorio, escéptico. Y esa resistencia tiene razón de ser. Existe una obra que la vamos a tratar en las siguientes sesiones, que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, donde él en el fondo retoma todos estos temas que hemos visto hasta ahora. Tiene un largo capítulo sobre Max Weber, cómo Max Weber lo ha influido, pero también hace mención a un autor que desde un comienzo tuvo una extraordinaria importancia sobre Habermas y sobre la Escuela de Frankfurt en este segundo periodo, que es Hans-Georg Gadamer. Este filósofo Gadamer es el jefe de la escuela hermenéutica, discípulo inmediato y favorito de Martin Heidegger. Es otra tradición filosófica. Habermas le ha dedicado uno de sus mejores ensayos a Hans-Georg Gadamer, y me permito aquí mencionar lo que Habermas mismo ha escrito sobre la influencia de Gadamer acerca de la opinión pública, acerca de este tratado de la opinión pública. Él dice: la hermenéutica nos enseña a reconocer la enorme importancia de los prejuicios culturales e históricos. O sea, prejuicio, estimado público, no tenemos que verlo solo como un término negativo. Hoy en día también en español el término prejuicio es visto generalmente con un tinte peyorativo. A una persona se le dice: tienes prejuicio, significa no tienes una opinión racionalmente fundamentada sobre este o el otro asunto, y por lo tanto tu opinión es prejuiciosa, o sea, es una opinión que no vale la pena. Gadamer nos ha mostrado, según Habermas, que los prejuicios no siempre son limitaciones, sino signos de pertenencia a un contexto social, histórico, que uno aprecia porque forma la identidad. La identidad no se puede, es un tema que lo ha tratado muy ampliamente el sucesor de Habermas, Axel Honneth, al cual vamos a dedicar una sesión posterior. Es el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad de Frankfurt. Y Habermas mismo reconoce la gran revelación, o por lo menos el estudio de Gadamer sobre los rasgos positivos de los prejuicios. Los prejuicios, como signos de pertenencia, son la base de las identidades, tanto individual como socialmente. Y estos prejuicios son importantes porque nosotros no somos solo máquinas de pensar, no solo somos mecanismos que ponen todo en duda, todo en cuestionamiento. Es decir, estimado público, no somos solo máquinas racionales de pensar, sino que nosotros tenemos cada uno un fondo, un tesoro. ¿Qué es el origen de la palabra fondo? Es un tesoro de conocimientos que fundamentan nuestra pertenencia a algo, es decir, nuestra identidad. Y son prejuicios porque han sido formados antes de ser juicios. O sea, simplemente son expresiones mentales que se han formado, por ejemplo, en la tierna infancia, en los primeros contactos con la escuela, en los primeros contactos con el mundo exterior. Nosotros hemos heredado prácticamente una serie de juicios de la cultura que nos circunda y que nos influye. La capacidad analítica del ser humano estriba justamente en que nosotros podemos y debemos también ser críticos con nuestros prejuicios. Pero ser crítico no significa rechazarlos a todos, sino reconocer también que entre estos muchos prejuicios hay algunos fundamentales para nuestra identidad.
Hay otros que son realmente prejuicios en el sentido peyorativo, que solamente que han contribuido a formar esos mitos colectivos generalmente de carácter irracional o negativo. Por ejemplo, aquí para el caso boliviano, Guillermo Frankovich ha establecido algunos de los, lamentablemente sin ahondar. Por eso yo les decía que el libro Los mitos profundos de Bolivia es un libro caótico, porque él en el prólogo y en un pequeño capítulo introductorio establece cuáles son los mitos. Luego en el propio libro se olvida del tema y pasa, el libro tiene pequeñas obras de teatro del mismo, es decir, es un libro extremadamente caótico. Pero es uno de los primeros que ha mostrado cuáles son los mitos profundos colectivos, como la creencia en una riqueza gigantesca, en recursos naturales, que estaría muy mal administrada por élites siempre corruptas desde un comienzo, y que esos recursos concitan la envidia y la codicia de agentes externos, etc., ¿no? O la idea de que los recursos naturales nos van a dar, como el maná del cielo, una enorme prosperidad, simplemente porque son nuestros, sin esfuerzo alguno. El maná en la Biblia cae del cielo sin que nosotros hagamos, o sin que el pueblo judío haya hecho el menor esfuerzo por conseguirlo. Simplemente Dios en su bondad manda sobre el pueblo judío esa nube de alimentos que es el maná, y la manda además democráticamente a todos más o menos por igual. Esos serían mitos colectivos profundos. Y según Habermas, todas las sociedades y todos los seres humanos tenemos ese tipo de prejuicios. Algunos son absolutamente necesarios porque conforman nuestra identidad, nuestra pertenencia a una cultura. Por ejemplo, el hecho de que una persona nace y crece sabiendo una lengua y no todas las del mundo, lo cual ya significa naturalmente la pertenencia a un grupo específico. Todas esas ideas vamos a ver que Habermas también las estudia posteriormente. Lo importante que Habermas resalta de Gadamer es, estimado público, la hermenéutica. ¿Qué significa simplemente el arte de la interpretación? Es lo mismo, significa que exégesis. Exégesis, hermenéutica e interpretación significan exactamente lo mismo. Es interpretar, dar un sentido a algo que aparentemente no tiene. Y según Habermas, la hermenéutica de Gadamer es importante porque es el puente entre el racionalismo liberal democrático, que él ha expuesto largamente esta obra, y la comprensión de las tradiciones culturales que conforman nuestra identidad. O sea, tiene que haber un puente, según Habermas, entre el pensar analítico, crítico, racional, democrático, por un lado, y las tradiciones culturales, por otro, porque no podemos nunca renunciar, o sea, no podemos liberarnos nunca de ciertos prejuicios en el sentido de tesoros que vienen antes del juicio propiamente dicho, y que nosotros lo hemos conseguido generalmente en la infancia, y que significan justamente elementos importantes. Vamos a ver cómo Habermas muestra que algunos conceptos aquí en Bolivia muy queridos, identidad, dignidad, justicia social, el honor, etcétera, el respeto, esas cosas que aquí gustan mucho, que esos son conceptos de todas las sociedades. En algunas predominan sobre el pensamiento racional, en otras son totalmente muy débiles, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, pero que una sociedad razonable es la que construye puentes entre la tradición y la razón. Por lo tanto, estimado público, lo que tenemos también es que aprender a apreciar
los prejuicios, por lo menos a comprenderlos. Y aquí en este libro, Habermas nos muestra el prejuicio que causó razonablemente el uso de la enciclopedia. Yo les decía que había ese famoso artículo sobre Dios, lo mismo artículos sobre la religión, la moral, las convenciones sociales. El que leía esos artículos quedaba naturalmente, como ya he dicho, con la impresión de que estamos ante un pluralismo de ideas y que no hay cómo decir cuál es una mejor que otra. Además, esa idea de que toda la religión, etcétera, son prejuicios de los pueblos antes de la formación de una conciencia crítica racional, todo eso está muy bien, pero deja a la gente a la intemperie, deja a la gente en la orfandad ideológica. Y ahí, curiosamente, como podemos ver en elecciones generales, por ejemplo, en las alemanas de 1933 o en las brasileñas de 2018, podemos ver que a la gente, estimado público, le gusta tener seguridades intelectuales. Nosotros, los humanos, no podemos vivir sola y exclusivamente de un pensar crítico racional, sino que tenemos que tener también algunas seguridades anímicas, algunas seguridades que nos conectan con nuestras tradiciones, por lo tanto con nuestra identidad, por lo tanto con nuestro pasado. La gente que leía evidentemente esos artículos, esas entradas en la enciclopedia sobre la religión, al final no sabían en qué creer, y no todos eran ateos, es decir, había gente que quería creer en Dios y que naturalmente se encontraba perpleja, confusa después de leer la enciclopedia. Y mucha gente rechazó la enciclopedia porque les quitaba la seguridad que les había dado la religión y no proponía ninguna seguridad anímica. La enciclopedia tiene hasta hoy del pensamiento racional esa tendencia a dejar a la gente en la inseguridad, lo cual no siempre es bueno, estimado público, porque es el caldo de cultivo para la manipulación de conciencias por medio del pensamiento autoritario y totalitario que les da razones simples con los cuales la gente puede identificarse fácilmente. Si no hay ninguna pregunta sobre este complejo, pasaremos entonces a la obra Teoría y Praxis de 1963.